el espacio político de Izquierda Unida de Asturias y Podemos Asturias ganó las elecciones de Asturias y en todos los concejos del área central el año 2015. A nivel asturiano sacamos el 32% de los votos, ese espacio político. Las mejores condiciones posibles, el mejor resultado posible. Y a pesar de ello, la reflexión que humildemente hacemos es que eso no lo hemos conseguido plasmar en las cotas de transformación social y de cambio político que creíamos que serían necesarias y aceptables. Esa es la reflexión de dónde estamos. Y por lo tanto, de esto hay dos deducciones. La primera es que existe la potencialidad de que un espacio político transformador en Asturias gane las elecciones. Las hemos ganado ya. Las hemos ganado ya. Que no nos digan lo contrario, hemos ganado las elecciones. Pero también que sin coordinación y sin convergencia y sin trabajo conjunto para generar un espacio amplio, coordinado de transformación, el único que gana de esa situación es el Partido Socialista. Y por lo tanto, ese es el espejo que nos pone como tarea este año y que nos pone a actuar. ¿Queremos volver a ganar las elecciones? Bueno, pues para eso tenemos que abrir un proceso de generación de un espacio político amplio, donde tenemos que empezar a hablar con las personas más cercanas, pero tenemos que ir siempre con la perspectiva de ir más allá, de incorporar a todo el mundo. Porque tenemos la ambición, porque ya estamos transformando el país y tenemos que transformar Asturias. Es posible ese sentido. Y en ese sentido tenemos que avanzar en la construcción de organización. Tenemos que generar espacios de pensamiento, Universidad Popular, Escuela de Formación, etcétera, movilización, apoyar las movilizaciones, tenemos que trabajar a nivel comunicativo, reforzando los espacios de comunicación, tenemos que favorecer fiestas, espichas, comidas populares, juntarnos, recuperar los afectos después de la pandemia y transformarlo en fuerza política y en fuerza social. Tenemos un año para trabajar, donde lo importante no va a pasar en los parlamentos, no va a pasar en los ayuntamientos, no va a pasar probablemente en las reuniones internas de partido, ahí sí, las reuniones internas de partido, en las asambleas, pero tenemos que buscar la forma de sonreírnos, trabajar juntos y avanzar. Esa es la tarea que tenemos. Ahí todos tendremos que estar en esa dirección. No hay futuro sin memoria, ni habrá una sociedad mejor sin las lecciones del pasado. Pero el pasado no nos debe inmovilizar, nos debe tiene que dar fuerzas para el futuro. Nos tiene que dar fuerzas para el futuro. Hay que salir de la melancolía, pero hay que transformar Asturias. Tenemos un proyecto de país, tenemos una responsabilidad y queremos asegurar un futuro donde todo el mundo tenga una calidad de vida y pueda vivir con dignidad. Muchas gracias. Pusa Podemos Asturias, pusa el pueblo asturiano, pusa Asturias.